Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. El director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. Querido Ramón, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimo gusto de estar en contacto con todos los trabajadores de la salud privada, nucleados en la federación, justamente que representa a todos los trabajadores de la actividad privada, porque estamos frente a una federación, la Federación Uruguaya de la Salud, que sin duda es la federación representativa del conjunto de los trabajadores no médicos que participa en este sector tan importante de la actividad, ¿no? Claro que sí, Ramón, es bueno siempre subrayarlo y recordarlo y elogiarlo, y bueno, con ese sentido de pertenencia que tú tenés, lógicamente, nos abraza ese sentimiento. ¿Y qué pasará en pocas horas? Hay actividad en la Comisión de Salud Laboral del Senado de la República, contanos un poquito. Sí, mañana a las 5 de la tarde nos reunimos con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, y es porque en esa comisión el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que modifica las elecciones para los directorios sociales que se van a realizar a partir del año que viene, y así sucesivamente cada vez que cambie el gobierno. A un año instalado el gobierno, tiene que hacer una convocatoria a elecciones para elegir al representante de los trabajadores, de los empresarios y al representante de los jubilados y pensionistas. Entonces, cuando se presenta este proyecto, que se presentó en septiembre de este año, se presentó en el Senado, la comisión, repito, que está tratando el proyecto, la Comisión de Asuntos Laborales, y en el día de mañana vamos a ir porque en la elaboración de ese proyecto participaron las organizaciones representativas de los distintos órdenes, ¿no? Uh-huh. Participó la UNASPU, que es la organización más representativa que tenemos, y esto, todos los jubilados y pensionistas en los próximos días, el próximo viernes tienen un congreso que es de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, donde van a discutir justamente su plataforma, su programa, etcétera, y van a elegir inclusive autoridades, y van a elegir además quién va a ser el compañero que los va a representar en el Banco de Previsión Social, ¿no? En el caso de las cámaras empresariales, participaron también por las cámaras y participó el PIT-CNT en la elaboración de este proyecto de ley. Quiere decir que el proyecto de ley lo presentó el Poder Ejecutivo, pero en realidad en acuerdo, a través de un proceso de diálogo que hubo con los tres órdenes, a través de sus organizaciones representativas. Tú decías recién un sentido de pertenencia por la FUS. En realidad mi sentido de pertenencia es por la organización más representativa que existe, y la única que existe, que es la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Por qué es importante reivindicar a la organización representativa de los trabajadores? Porque cuando un compañero es elegido por esa organización representativa, rinde cuenta ante esa organización. Exacto. Si nosotros no tuviéramos esa referencia, el representante de los trabajadores, ¿a quién rinde cuenta? ¿No? Bueno, rinde cuenta a la organización representativa. Nosotros, que estamos acá como director en representación de todos los trabajadores, independientemente que seamos integrantes o que fuimos integrantes en su momento de la Federación Uruguaya de la Salud, representamos a todos los trabajadores del país, incluso aquellos que no están sindicalizados. Importante. Bueno, como representamos a todos, ¿a dónde vamos a rendir cuenta y a informar y a consultar cuando tengamos algún tema para discutir y para tomar alguna posición donde nos interese, por supuesto, que los trabajadores estén bien representados? Y vamos a ir al PIT-CNT, porque nuestro sentido de pertenencia, y porque además es el PIT-CNT el que designa al compañero que va a estar ocupando esa responsabilidad en el directorio del Banco de Previsión Social. Entonces, ahí nosotros decimos que este proyecto llega de una manera consensuada, luego de un proceso de diálogo con el Poder Ejecutivo y con las cámaras empresariales, con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y con el PIT-CNT, llega con ese consenso y el Poder Ejecutivo se lo envía al Senado. El Senado tendrá que ver qué hace con ese proyecto, pero lo que hay que tener bien claro es que las organizaciones más representativas, tanto de trabajadores, de jubilados,
y de empresarios tuvieron participación en la elaboración del proyecto. Entonces vamos a ir a esa comisión a expresar esto que decíamos, de cómo se elaboró el proyecto, y te cuento los cambios más importantes. A ver. Por ejemplo, uno de los cambios importantes es que en lugar de hacerse en marzo del año que viene las elecciones, se haría en septiembre. Esto es porque la Corte Electoral propuso septiembre, ya que no solamente hay elecciones para elegir a los representantes del BPS, sino que durante ese año hay varias elecciones en otros sectores, ¿no? Y la Corte Electoral ya tiene un calendario para esas elecciones, y bueno, y le queda mejor que sea en septiembre la elección para elegir a los representantes sociales que van a estar ocupando la responsabilidad en el Banco de Previsión Social. Entonces, y además porque de esa forma hay otros aspectos de estas modificaciones que se van a hacer, se cumple con los plazos que la Corte Electoral tiene que, realizar para llegar a ese acto eleccionario. Por ejemplo, confeccionar el padrón electoral. ¿Cómo va a ser ese padrón electoral? Va a ser un padrón electoral donde el BPS le va a mandar una fotografía, digamos, en el mes de febrero, ¿no?, del año que viene, y en el mes de julio del año que viene. Van a ser dos padrones, el padrón de julio y el padrón de febrero del mismo año donde se hacen las elecciones. Y ese padrón, ¿para qué dos padrones? Para tratar de abarcar a la mayor cantidad de trabajadores posible, en el caso nuestro, porque algunos compañeros capaz estaban trabajando en febrero, pero no trabajaban en julio. Otros compañeros están trabajando en julio, pero no estaban trabajando en febrero. Entonces, para abarcar a la mayor cantidad de trabajadores, todos los que estén en alguno de esos dos padrones van a formar parte del padrón electoral que va a poder votar en las elecciones. Porque, ¿qué ocurría en la ley que está vigente hoy, hasta que se modifique? De que se tenía en cuenta solamente para votar a aquellos trabajadores que en el último año, de forma interrumpida, aportaban al banco y estaban registrados en el Banco de Previsión Social. Y esto hacía que aquel que tuviera una interrupción, aunque sea de un día, no podía votar. Entonces, con este nuevo mecanismo, hay una mayor participación de los trabajadores en el acto eleccionario. Ramón. Otro cambio importante es que en lugar de ser, en las últimas elecciones, por ejemplo, los representantes de los empresarios y los trabajadores presentaban una sola lista. Pero la ley dice que aunque se presente una sola lista, igual se tiene que organizar el acto eleccionario. Por lo tanto, la gente, tanto los trabajadores como los empresarios, en el 2011, tuvieron que ir a votar a la lista única. Exacto. Y nosotros ahora en este proyecto de ley lo que consensuamos fue que si en alguno de los órdenes, ya sea de trabajadores, de jubilados o empresarios, se presenta una sola lista, la Corte Electoral designa a los compañeros que integran esa lista como representantes de los trabajadores en el BPS, o como representantes de los empresarios en el BPS, o como representantes de los jubilados en el BPS. Si hay una sola lista, entonces no habría elecciones, habría designación. Y con eso le estamos ahorrando a la sociedad, le estamos ahorrando al ciudadano, digamos, el hecho de, generar una elección para el solo hecho de ratificar algo que todos sabemos cuál va a ser el resultado. Porque si no hay una competencia, se van a hacer las elecciones solamente para cumplir con lo que dice la ley. Pero en realidad esa lista con un solo voto ya gana, porque no tiene competencia. O sea que en este caso lo que se hace es, si hubiera una sola lista en el caso de los empresarios o en cualquiera de los órdenes, la Corte Electoral proclama a esos trabajadores o a esos empresarios o a esos jubilados que se presentan en esa lista como representantes en ese orden en el Banco de Previsión Social. Y la otra modificación es el requisito para presentar listas. Ahí hay varios requisitos. Por ejemplo, tiene que ser una organización de carácter nacional. No puede ser alguien que tenga un sindicato de una empresa solamente. Tiene que ser, por ejemplo, la FUS tiene alcance nacional. Sí. No es un sindicato que existe para una sola empresa, sino que tiene varios sindicatos que están presentes en varios lugares del país a nivel nacional. Tiene que individualmente o en conjunto, esas organizaciones que son nacionales, individualmente o en conjunto, tienen que representar
a los electores de más de un sector de actividad en los consejos de salarios. Por ejemplo, en el caso de la federación, está de alguna forma representando a un sector de actividad. Por lo tanto, tendría que haber otra organización que represente a otro sector de actividad. Sí, Por sí, ejemplo, FUESI representa varios sectores de actividad en los consejos de salarios. Y la FUS también, pues la FUS representa a los sectores de acompañantes, representa a las ambulancias, además de representar a los trabajadores que están en el sector mutual, ¿no? Muy bien, muy bien. Y además esas organizaciones tienen que representar a más de un 1% de los habilitados para votar. Se calcula que en esta elección va a haber habilitados para votar unos 800.000 aproximadamente. Bueno, por más el importante. 1% de eso, Sí. ¿no? Porque son 8.000 trabajadores. Cada una de esas organizaciones tiene que representar por lo menos 8.000 trabajadores. Para tratar de darle representación a aquellos trabajadores que estén en la lista, ¿no? Y bueno, y por supuesto que tenga la personalidad jurídica vigente, por lo menos con 2 años de anticipación a la fecha del acto eleccionario. Estos requisitos lo que hacen es garantizar de que mañana no se, por ejemplo, alguien organiza una asamblea, impugne, solicita una personalidad jurídica y se presenta a las elecciones del BPS. Claro, claro. Y Está no muy bien. representa a todo el país, no representa a todo ese núcleo de trabajadores, ese conjunto de trabajadores. Por lo tanto, vamos a ir mañana al Senado Bueno, a defender este proyecto porque nos parece que es un proyecto que es un avance en cuanto Sin duda al que sí. reconocimiento de las organizaciones representativas. de más está decirte que estaremos invitándote la próxima semana para ver el resultado de esta reunión de mañana en el Senado de la República. Ramón Ruiz, compañero Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, en representación de todos nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por esta salud en el aire compartida. Ramón, buena jornada. Muchísimas gracias y esperemos que este tema se solucione lo antes posible. Que así sea. Un abrazo muy grande. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.